Los largos corredores de mármol del Hospital Clínico de Córdoba parecían extenderse hasta el infinito, brillando bajo una luz fluorescente que no perdonaba ninguna sombra. Martina caminaba a paso acelerado, sus zapatillas de lona blanca emitiendo un chirrido sordo contra el suelo recién pulido. Sus brazos dolían por el esfuerzo de equilibrar una pila inestable de carpetas gruesas, cuadernos de espiral y una pesada caja metálica rebosante de crayones, marcadores y frascos de pintura acrílica. El olor dulce y polvoriento de la témpera fresca se mezclaba de una forma casi grotesca con el aroma agudo e implacable del antiséptico, el yodo y el alcohol etílico que impregnaba cada centímetro de las paredes de la institución. Tenía apenas 24 años y un nudo de tensión alojado en la base de la garganta que le dificultaba tragar. El tiempo se le agotaba y con él la esperanza de mantener a flote el único refugio de los niños internados. Necesitaba la firma de la dirección administrativa antes de las 4 de la tarde para garantizar la renovación del presupuesto de la clase hospitalaria. Sin esa rúbrica, la pequeña escuela que funcionaba en el ala de oncología pediátrica perdería sus fondos, cerrando sus puertas de forma definitiva a fin de mes. El peso de esa responsabilidad la hacía caminar cada vez más rápido, ignorando el sudor frío que comenzaba a acumularse en su nuca y la respiración errática que le quemaba los pulmones. Ella conocía demasiado bien lo que significaba ser una paciente infantil. Conocía el terror de las noches eternas y el aburrimiento aplastante de las tardes conectada a las máquinas. No iba a permitir que sus alumnos perdieran su derecho a jugar y aprender. Giró por el pasillo del 5º piso, el área reservada para la alta gerencia, los inversionistas y los especialistas de mayor rango de toda la provincia. La atmósfera aquí cambiaba drásticamente. El bullicio constante de enfermeras, camillas y familiares angustiados desaparecía, reemplazado por un silencio espeso, casi solemne, absorbido por alfombras de lana gruesa y paredes revestidas en madera de roble oscuro. Martina acomodó la caja metálica contra su pecho, sintiendo el metal frío a través de la tela de su delantal cuadrillé. Sus dedos temblaban levemente mientras recorría con la mirada las placas doradas atornilladas junto a cada puerta cerrada, buscando el nombre del temido director administrativo Vargas. Leyó el número 505 en una placa de bronce pulido y notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Asumió, impulsada por la urgencia y los nervios, que se trataba de la antesala de la administración. Empujó la pesada hoja de madera con el hombro derecho, preparándose mentalmente para soltar su discurso sobre la importancia del desarrollo cognitivo en pacientes bajo tratamientos agresivos. El silencio de la habitación se rompió con el chasquido metálico de la hebilla de un cinturón abriéndose. Martina se quedó petrificada en el umbral, con un pie sobre el pasillo iluminado y el otro hundido en la alfombra gris de la habitación a oscuras. Sus ojos tardaron un par de segundos en ajustarse a la penumbra, iluminada únicamente por los rayos dorados del sol de la tarde, que se filtraban a través de las persianas a medio cerrar. No había ningún escritorio de caoba lleno de papeles financieros. No había gráficos de rentabilidad ni secretarias. Era una amplia sala de descanso médico, impregnada de un olor a café rancio y agotamiento físico. Y en el centro exacto del espacio, de espaldas a la puerta, había un hombre quitándose el pantalón del uniforme quirúrgico. La respiración de Martina se cortó en seco. La camisa blanca de vestir del hombre colgaba inestable de su hombro izquierdo, revelando una espalda ancha, surcada por músculos tensos que parecían a punto de romperse. La postura de su cuerpo irradiaba una derrota absoluta,
con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia adelante, como si llevara días enteros sosteniendo el peso del edificio entero sobre su columna vertebral. Martina quiso retroceder. Su cerebro enviaba señales de alerta a sus piernas para que giraran y corrieran, pero el impacto visual la había dejado completamente paralizada. Sus dedos, húmedos por el sudor y la tensión, perdieron repentinamente la fuerza. La pesada caja metálica resbaló de su agarre y se precipitó hacia el suelo. El impacto fue ensordecedor en medio de aquel silencio sepulcral. El ruido metálico resonó contra las paredes, mientras decenas de crayones, lápices y tapas de marcadores salían disparados como metralla de colores, rodando por toda la alfombra gris en direcciones aleatorias. Una gruesa carpeta de cartón también cayó, esparciendo hojas sueltas y dibujos infantiles alrededor de los pies de Martina. El hombre se giró de golpe, reaccionando con la velocidad de un instinto defensivo, sosteniendo la tela azul de su pantalón médico a la altura de su cadera. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza descomunal del agarre. Martina levantó la vista lentamente, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que amenazaba con fracturarle las costillas. Se encontró con un rostro de facciones afiladas, mandíbula rígida y un par de ojos oscuros que la fulminaron al instante. Debajo de esos ojos, unas profundas ojeras de un tono violáceo delataban una privación de sueño extrema. La marca inconfundible de una guardia médica que había superado con creces las 30 horas ininterrumpidas. Era el doctor Nicolás, el cirujano jefe y director clínico del hospital. Su reputación lo precedía, brillante, implacable, inaccesible y aterradoramente frío. Él la observó en completo silencio durante lo que parecieron horas, su pecho subiendo y bajando de forma pesada y errática. «Le aseguro que esta no es el área de contaduría», pronunció Nicolás con una voz ronca, profunda y rasposa que vibró en el aire quieto de la habitación, cargada de una irritación contenida. El calor subió por el cuello de Martina como una llamarada ardiente, incendiando sus mejillas y sus orejas hasta hacerlas palpitar al ritmo desbocado de su pulso. La puerta no estaba cerrada», tartamudeó ella, apretando las carpetas restantes contra su pecho, como si pudieran protegerla de la mirada punzante del cirujano. «Buscaba al director Vargas para una firma. Me equivoqué de sector. Yo lo lamento muchísimo». Nicolás soltó un suspiro largo y denso, cerrando los ojos por un segundo, mientras se frotaba el puente de la nariz con los dedos libres de su mano izquierda, un gesto que denotaba un cansancio que iba más allá de lo físico. «La oficina de Vargas está en el ala norte, al final del pasillo», instruyó él, abriendo los ojos para clavar su mirada directamente en la de ella. «Y le sugiero encarecidamente que la próxima vez aprenda a golpear la madera antes de irrumpir, profesora». El tono seco, cortante y puramente autoritario actuó como un latigazo en la habitación. Martina tragó saliva, sintiendo la boca pastosa y las rodillas temblando bajo la tela de sus pantalones, pero se obligó a alzar la barbilla, negándose a encogerse ante la autoridad del médico. «Fue un accidente. Con permiso, doctor», respondió ella, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que delataba su pánico interno. Se agachó torpemente, clavando las rodillas en la alfombra, en un intento desesperado por recoger al menos la caja metálica y los papeles más importantes. Sus manos temblaban con tanta violencia que al intentar agarrar un lápiz rojo, terminó empujándolo más lejos, debajo del inmenso sillón de cuero negro que dominaba una esquina del cuarto. «Déjelos», ordenó Nicolás, dando un paso deliberado hacia atrás, refugiándose en las sombras más densas de la sala. «Solo levántese y cierre la puerta por fuera». Un dibujo en particular,
Una hoja de papel ligeramente arrugada que contenía el trazo infantil de un hombre con capa blanca y un estetoscopio gigante había aterrizado justo a escasos milímetros de los pies descalzos del cirujano. Martina no hizo el menor intento por recuperarlo. Se puso de pie de un salto ágil, agarró sus carpetas con fuerza, dio media vuelta y salió al pasillo iluminado, empujando la puerta de roble para cerrarla con un golpe sordo que reverberó en las paredes de madera. Una vez sola en el corredor, se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos con fuerza. Presionó la palma de su mano contra su esternón, intentando obligar a sus pulmones a inhalar aire de forma regular. La imagen de la espalda del cirujano, la tensión extrema de sus músculos, la vulnerabilidad del cansancio absoluto mezclada con su mirada implacable, había quedado grabada a fuego en sus retinas. Estuvo a punto de arruinar su propio empleo por una puerta equivocada. Esa tarde, la firma del director Vargas no se consiguió. Martina tuvo que rendirse y regresar al tercer piso, donde los colores primarios y brillantes de la clase hospitalaria estallaban contra la monotonía estéril del resto del edificio médico. Entrar allí siempre le producía la misma sensación de alivio instantáneo, como si cruzara un portal hacia una dimensión paralela. El sonido de las risas infantiles, el constante e intermitente pitido de las bombas de infusión intravenosa y el crujido del papel afiche siendo arrugado formaban una sinfonía caótica, desordenada, pero absolutamente llena de vida. Ese pequeño espacio, abarrotado de mesas enanas y estanterías llenas de cuentos, era el corazón latiente del ala pediátrica. Caminó hacia el fondo del aula y se dejó caer en una minúscula silla de plástico amarillo. A su lado estaba la cama rodante de Mateo, un niño de apenas 8 años, con la cabeza cubierta por un gorro de lana azul, una vía intravenosa canalizada en el dorso de su mano pálida y una sonrisa brillante. «Llegaste transpirada, profe», observó Mateo, ladeando la cabeza sin dejar de aplicar pegamento con purpurina verde sobre una cartulina gigante. «¿Te persiguió un monstruo?» «Me persiguieron las escaleras, Matú», mintió Martina, forzando una sonrisa amplia mientras se inclinaba para acomodarle la manta térmica sobre las rodillas delgadas. «Creo que necesito hacer más deporte y comer menos alfajores». El niño soltó una carcajada limpia que contagió a los demás pacientes en las mesas cercanas. La clase se reanudó con una energía vibrante. Con el paso de los minutos, el nivel de ruido en la habitación comenzó a escalar de forma exponencial. 2 niñas en el rincón de lectura cantaban una canción de cuna a todo pulmón mientras vestían muñecas. Otro grupo construía una inmensa torre de bloques de plástico duro que caía con un estruendo ensordecedor sobre las baldosas de linóleo cada 5 minutos, y los monitores cardíacos acompañaban el ritmo con sus pitidos agudos. Para Martina era la banda sonora de la resiliencia humana. El reloj redondo de pared marcaba las 6:15 de la tarde, cuando la puerta de vidrio esmerilado del aula se abrió de golpe, sin previo aviso. La algarabía se apagó casi de manera instantánea, como si alguien hubiera cortado el suministro eléctrico de la habitación. Nicolás estaba de pie en el umbral de la puerta. Ahora estaba completamente vestido, llevando su impecable bata blanca abotonada sobre una camisa perfectamente planchada, con un estetoscopio negro colgando alrededor de su cuello grueso, descansando sobre su pecho como una medalla de máxima autoridad médica. Su sola presencia, inmensa y oscura, parecía absorber todo el oxígeno de la colorida y pequeña sala. Martina se puso de pie de un salto, derribando la sillita amarilla hacia atrás con un ruido seco. Sus manos buscaron instintivamente los bolsillos delanteros de su delantal, ocultando el leve temblor de sus dedos mientras enderezaba la columna. «¿Ocurre algo, doctor?»,
preguntó ella, dando 2 pasos rápidos hacia el frente para interponer su propio cuerpo entre la figura imponente del cirujano jefe y las mesas donde los niños lo miraban con los ojos muy abiertos. Nicolás no respondió de inmediato. Recorrió el lugar con una lentitud calculada, su mirada afilada, deteniéndose en los abecedarios coloridos pegados en las paredes, en los atriles manchados de pintura y finalmente en el rostro tenso y desafiante de la profesora. El volumen de su clase, profesora, sentenció él, avanzando un paso hacia el interior del aula, su voz sonando profunda y resonante. Mi oficina de consultas prequirúrgicas se encuentra exactamente un piso por debajo de ustedes. Estoy intentando explicarle a unos padres los riesgos de mortalidad en la cirugía a corazón abierto de su hija pequeña, y todo lo que logramos escuchar son bloques de plástico estrellándose contra el techo. Martina apretó la mandíbula con tanta fuerza que sintió un pinchazo de dolor en las sienes. «Esto es una escuela, doctor», replicó ella, manteniendo el contacto visual, a pesar de la intimidación que emanaba del hombre. Los niños aquí juegan, ríen y se expresan. Es una parte clínicamente comprobada de su recuperación emocional para poder soportar los tratamientos que ustedes les administran. Esto es un hospital de alta complejidad, contraatacó Nicolás, acortando la distancia hasta quedar a menos de 1 metro de ella. No un parque de diversiones. Le exijo que controle el nivel de decibelios de manera inmediata. Es una orden médica. La tensión entre ambos era una masa densa y eléctrica, una cuerda de piano estirada al máximo, a 1 milímetro, de romperse y cortar todo a su paso. Antes de que Martina pudiera abrir la boca para defender su terreno, un pequeño sollozo frustrado rompió el tenso silencio. Mateo estaba luchando, al borde de las lágrimas, intentando encajar a la fuerza una pieza asimétrica de un rompecabezas de madera usando únicamente su mano libre, temeroso de mover la otra mano donde la aguja de la quimioterapia estaba asegurada con cinta adhesiva. Nicolás giró el rostro bruscamente, sus ojos oscuros fijándose en la cama del niño. Por una fracción de segundo imperceptible, la dureza marmórea en el rostro del cirujano pareció agrietarse. Lentamente, ignorando por completo la postura defensiva de Martina, el gigantesco médico caminó hacia la cama rodante de Mateo. Se inclinó hacia adelante, su imponente altura, contrastando de manera casi absurda con los diminutos muebles de colores, y extendió una mano grande, de dedos largos, firmes y extremadamente precisos. «Esa pieza no pertenece a esa esquina, campeón», murmuró Nicolás. Su voz, antes una herramienta de autoridad cortante, era ahora baja, suave y desprovista de cualquier rastro de agresividad. Mateo detuvo su lucha y lo miró con asombro. «¿Y dónde la pongo?» «Justo aquí», indicó el médico, guiando con una delicadeza extrema la pequeña y frágil mano del niño, hasta que la pieza de madera se deslizó y encajó con un suave clic en el hueco correcto del paisaje. «Tienes que observar los bordes con calma. Siempre hay una forma de que las cosas rotas encajen perfectamente si aprendes a mirar con cuidado». Martina observó la interacción conteniendo la respiración, sus manos apretando la tela del delantal hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Vio la forma exacta en que los hombros rígidos del cirujano descendieron una fracción de centímetro al escuchar la risa aliviada del niño enfermo. Vio la humanidad escondida detrás de la armadura de arrogancia. Nicolás se enderezó de inmediato, recuperando su postura rígida e inaccesible casi en el mismo segundo, como si de repente fuera consciente de que había dejado una puerta abierta a sus emociones. Se giró hacia Martina, pero esta vez evitó cuidadosamente cruzar su mirada con la de ella. Metió una mano en el bolsillo profundo de su bata blanca inmaculada y extrajo un papel doblado.
Lo depositó sobre el escritorio de la profesora en completo silencio, sin emitir un solo sonido. Era el dibujo infantil del médico, con la capa blanca que a Martina se le había caído horas atrás en la sala de descanso. Nicolás dio media vuelta y salió de la clase hospitalaria con pasos rápidos y silenciosos, dejando a Martina de pie en medio de la sala, envuelta por el ruido de las máquinas y las risas que volvían a surgir, con un nudo apretado en la garganta al descubrir que en la hoja arrugada alguien se había tomado el tiempo de alisar perfectamente los bordes doblados con extremo cuidado. La rutina del Hospital Clínico de Córdoba estaba dictada por el sonido de las máquinas y el constante trajín de pasos sobre el linóleo pulido. Sin embargo, para Martina, las semanas que siguieron al incidente en el aula de pediatría adquirieron un ritmo completamente distinto, marcado por un código secreto que solo 2 personas en todo el inmenso edificio parecían comprender. Todo comenzó de forma casi imperceptible, con un simple vaso de papel térmico. La máquina expendedora del 4º piso era la única que servía un café negro decente a las 3 de la madrugada. Martina solía visitarla durante sus turnos extendidos de guardia pasiva, cuando se quedaba armando las carpetas de actividades para el día siguiente. Una madrugada fría de martes, vio al doctor Nicolás recostado contra la pared junto a la máquina, con los ojos cerrados y el uniforme quirúrgico salpicado de agua por haberse lavado el rostro apresuradamente. No se atrevió a hablarle. Simplemente compró un café extra, escribió en la servilleta de papel con un crayón azul de cera la frase «para los bordes que no encajan» y lo dejó sobre el mostrador de metal antes de desaparecer por las escaleras. Al día siguiente, encontró en su escritorio del aula un estetoscopio de plástico amarillo, de esos que vienen en los botiquines de juguete, con un pequeño lazo negro atado alrededor de las olivas. No hubo palabras ni cruces en los pasillos, pero la barrera invisible entre ambos había comenzado a fracturarse. Martina empezó a dejar pequeñas notas dobladas en las ranuras del casillero del cirujano jefe en la sala de descanso. Eran mensajes escritos en el reverso de dibujos infantiles, recordatorios de que el cielo afuera seguía siendo azul o estadísticas inventadas por los niños sobre cuántos monstruos habían derrotado ese día. Nicolás nunca respondía por escrito. Su respuesta era mucho más sutil, codificada en la logística misma del hospital. De repente, la escolita recibió una donación anónima de 5 tabletas digitales de última generación. Las bandejas de comida del comedor de personal comenzaron a incluir raciones extra de postre de vainilla para los niños de la sala 3. Y cada vez que Martina cruzaba el pasillo principal del ala este, encontraba al inmenso cirujano revisando expedientes médicos justo en el momento exacto en que ella pasaba, sus ojos oscuros levantándose del papel por una fracción de segundo para seguir su trayectoria hasta que desaparecía por las puertas dobles. Era un juego de proximidad silenciosa, un baile de sombras bajo las luces fluorescentes que desafiaba todas las reglas de jerarquía y distanciamiento del reglamento interno. El punto de quiebre ocurrió una tarde de tormenta eléctrica que oscureció los ventanales del edificio desde el mediodía. Martina arrastraba un carrito de metal lleno de libros de cuentos hacia el piso de terapia intensiva cuando las puertas del ascensor de servicio se abrieron. Nicolás estaba adentro, sosteniendo una tablilla metálica con historiales clínicos. Ella dudó un segundo, sus manos apretando el manillar frío del carrito, pero entró de todos modos pulsando el botón del 7º piso. Las puertas metálicas se cerraron con un chirrido pesado, aislando a ambos en una cabina que de pronto parecía tener la mitad de su tamaño original. El olor a jabón quirúrgico y a café amargo invadió el espacio, mezclándose con el aroma a vainilla del champú de la profesora. Ninguno de los dos habló,
mientras los números digitales de la pantalla subían lentamente. Un trueno sordo hizo vibrar la estructura del edificio, seguido inmediatamente por un parpadeo violento de los focos del techo. El ascensor se detuvo con una sacudida brutal que hizo que el carrito de libros chocara contra la pared de aluminio. La luz se apagó por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Martina soltó un grito ahogado y retrocedió por instinto, su espalda chocando contra los paneles fríos de la cabina. Escuchó el ruido metálico de la tablilla cayendo al suelo y un segundo después sintió una mano grande y cálida agarrando firmemente su brazo por encima de la tela del delantal. «No te muevas», ordenó la voz de Nicolás, profunda y resonante en la oscuridad total. «Es el cambio al generador de emergencia. Tardará un par de minutos». La respiración de Martina era superficial y rápida, su pecho subiendo y bajando de forma errática. «No me gustan los espacios cerrados oscuros», murmuró ella, odiando la fragilidad que se filtró en sus palabras. Sintió que la mano del cirujano se deslizaba desde su brazo hasta su hombro, aplicando una presión constante y tranquilizadora. Nicolás dio un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que Martina pudo sentir el calor que emanaba de su pecho a escasos centímetros del suyo. No podía verle el rostro, pero podía escuchar el ritmo de su propia respiración acelerada y la inhalación pesada y controlada de él. «Respira conmigo, Martina», dijo él en un susurro grave, usando su nombre de pila por primera vez. Ella tragó saliva y asintió en la oscuridad, forzando a sus pulmones a seguir el ritmo acompasado del pecho que tenía frente a ella. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente en el silencio denso de la cabina suspendida. El pulgar de Nicolás rozó la línea de la clavícula de Martina, un movimiento áspero y vacilante que le erizó la piel al instante. «Yo opero corazones del tamaño de una nuez bajo lupas de aumento sabiendo que 1 milímetro de error significa la muerte», respondió él, su voz bajando una octava completa, cargada de una vulnerabilidad que nunca mostraba en público. «Tengo terror todos los malditos días de mi vida, desde que cruzo las puertas giratorias de este lugar». Martina levantó el rostro hacia donde suponía que estaban los ojos de él. «¿Y qué haces para que se te pase?», susurró ella. «Bajo al 3er piso, me paro detrás del vidrio esmerilado de tu aula y te escucho discutir con niños de 8 años sobre el color correcto para pintar un dinosaurio». La revelación quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Martina contuvo el aliento, sus dedos rozando accidentalmente la tela de la bata del cirujano, sintiendo la tensión acumulada en el tejido. La luz roja de emergencia parpadeó de pronto en el techo del ascensor, bañando la cabina en un resplandor carmesí tenue. Sus rostros estaban a escasos centímetros. Nicolás la miraba con una intensidad devoradora, la mandíbula rígida, los ojos oscuros fijos en los labios de ella. Su lenguaje corporal gritaba una contención brutal, una lucha interna entre el instinto y la cordura profesional. El motor del ascensor arrancó con un ruido ensordecedor y la cabina volvió a moverse bruscamente. Nicolás retrocedió un paso en el acto, su espalda golpeando contra la pared opuesta justo cuando las luces blancas fluorescentes se encendieron de golpe, cegándolos a ambos. Recogió su tablilla del suelo con movimientos mecánicos, arreglándose el cuello de la bata sin mirarla. Las puertas se abrieron en el 7º piso, revelando el caos habitual del pasillo médico. «Tengo que preparar un quirófano», dijo él de forma seca, saliendo al pasillo sin mirar atrás. Martina se quedó sola en la cabina, con las manos temblando sobre el carrito de libros y el fantasma del roce de su pulgar aún quemándole la piel. La tensión entre ellos escaló a niveles insostenibles durante la semana siguiente, especialmente cuando la salud de Ciro,
un pequeño de 9 años con una afección cardíaca congénita aguda, comenzó a deteriorarse rápidamente. Ciro era el alumno más brillante de la clase de matemáticas de Martina, un niño callado que pasaba horas calculando fracciones en su pizarra portátil. La noticia de que necesitaba una intervención a pecho abierto de extrema urgencia cayó como una losa de cemento sobre el ala pediátrica. Nicolás era el único cirujano calificado para realizar el procedimiento. La noche previa a la cirugía de Ciro, Martina no pudo dormir en su apartamento. Regresó al hospital cerca de la medianoche, caminando por los pasillos silenciosos hasta llegar al jardín interno del complejo, un rectángulo de césped sintético y bancos de concreto rodeado por muros de ladrillo expuesto, diseñado para que los pacientes a largo plazo vieran algo parecido a la naturaleza. El aire frío de la madrugada le mordía las mejillas, pero no le importó. Se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol joven, apretando entre sus manos el crachá de visitante que aún conservaba en su bolsillo desde su primera entrevista de trabajo en el lugar. Escuchó el crujido de la grava y levantó la vista. Nicolás estaba allí, todavía vestido con el uniforme de quirófano, sin la bata médica. Se veía devastado. Las líneas de agotamiento alrededor de su boca eran más profundas que nunca y mantenía los hombros encorvados. No dijo nada. Caminó lentamente hasta el banco y se sentó a su lado, dejando un espacio respetable entre ambos. Apoyó los codos sobre las rodillas y hundió la cara entre las manos. «Las probabilidades no son buenas», murmuró el cirujano, su voz amortiguada por sus propios dedos. «Las paredes de su ventrículo están demasiado delgadas. Si la sutura no resiste la presión al reactivar el flujo, se me quedará en la mesa». Martina se giró hacia él. Observó el temblor casi imperceptible en los anchos hombros del hombre que todos consideraban una máquina infalible. Lentamente, desafiando todas las reglas no escritas del hospital, ella extendió la mano y apoyó la palma sobre la espalda de Nicolás, justo entre sus omóplatos. El cuerpo de él se tensó por un instante antes de ceder al toque, dejándose caer hacia el contacto como si fuera la única fuente de gravedad que lo mantenía atado a la tierra. Nicolás levantó la cabeza, giró el torso y la miró a los ojos bajo la luz pálida de la luna que se filtraba por encima de los muros de ladrillo. Sus rostros volvieron a estar a centímetros de distancia, el mismo vacío eléctrico del ascensor instalándose entre ellos, anulando el sonido del tráfico lejano. «Eres el mejor», susurró ella, sin retirar la mano de su espalda. «Ciro confía en ti, y yo también». El pulgar de Nicolás rozó la línea del maxilar de ella, áspero y vacilante. Martina contuvo la respiración, los dedos apretando la tela de su propio pantalón, hasta que los nudillos se volvieron blancos. El ruido del viento alrededor pareció esfumarse, dejando únicamente el sonido desacompasado de su propia respiración chocando contra la de él. Nicolás inclinó la cabeza, acortando el último centímetro de distancia. Un destello blanco, rápido y silencioso, iluminó la oscuridad del jardín por una fracción de segundo desde una de las ventanas del segundo piso. Ninguno de los dos lo notó. «Hay algo que debes saber», murmuró Nicolás, deteniéndose a milímetros de sus labios, su aliento cálido rozando la boca de Martina. «Yo no solo soy el director clínico. Cuando mi padre falleció, heredé el 30% de las acciones de este consorcio. Soy parte de la junta que evalúa tu presupuesto». Martina se congeló, la sorpresa cortando el momento como un cuchillo afilado. «¿Tú eres uno de los dueños?», preguntó ella, apartándose lentamente, la confusión arrugando su frente. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Llevo meses rogándole a la administración por crayones y papel para no tener que cerrar el aula,
y tú podías firmar un cheque con los ojos cerrados. No es tan simple, Martina. La Junta quiere desmantelar el ala pediátrica pública para construir suites BP. He estado usando mi voto para bloquearlos mes a mes, pero estoy perdiendo apoyo. Si intervengo directamente financiando tu escuela de mi bolsillo, Vargas alegará un conflicto de intereses comerciales y me destituirá de la dirección clínica. Antes de que ella pudiera procesar la magnitud de esa revelación, el viper en el cinturón de Nicolás emitió un pitido agudo y persistente. La cirugía de Ciro se había adelantado por una complicación súbita. El cirujano se puso de pie de un salto, la máscara de frialdad médica descendiendo sobre su rostro en menos de un segundo, borrando cualquier rastro de la vulnerabilidad que acababa de mostrar. Corrió hacia las puertas de cristal sin mirar atrás, dejando a Martina sola en el jardín, con la mente dividida entre el pánico por la vida de su alumno y la revelación del verdadero poder que escondía el hombre del que se estaba enamorando. Las siguientes 12 horas fueron una tortura de espera en el pasillo aséptico de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Martina caminaba de un lado a otro sobre las baldosas blancas, incapaz de sentarse. Cuando las pesadas puertas dobles del bloque quirúrgico finalmente se abrieron, Nicolás salió al pasillo. Tenía el gorro manchado de sudor, marcas rojas en el rostro por la mascarilla apretada y gotas de sangre seca en los zuecos quirúrgicos. Caminó directamente hacia ella, deteniéndose a una distancia prudente dictada por el protocolo. «El corazón está latiendo por sí solo», dijo él, su voz ronca y vacía por la fatiga extrema. La sutura resistió. «Va a estar bien». Martina dejó escapar un sollozo de alivio y se cubrió la boca con ambas manos, las rodillas cediendo ligeramente. Por un segundo, Nicolás levantó la mano derecha, un movimiento instintivo para rodearla con sus brazos, pero se detuvo en el aire al ver pasar a 2 enfermeras circulantes. Apretó el puño, bajó el brazo y se limitó a darle un asentimiento corto antes de desaparecer por el pasillo hacia los vestuarios. La euforia de Martina duró exactamente 45 minutos. Nuln, altavoz del pasillo, crujió con una estática metálica antes de que una voz femenina aséptica pronunciara su nombre. «Profesora Martina, preséntese inmediatamente en la oficina de la Dirección Administrativa, ala norte». El tono no dejaba lugar a dudas. No era una citación de rutina. Martina subió al 5º piso, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada paso. Llegó a la puerta de roble macizo con la placa dorada que decía «Director Vargas», la misma que había intentado buscar semanas atrás. Golpeó la madera con los nudillos temblorosos y empujó la manija. La oficina era fría, decorada con muebles de caoba oscura y sin un solo toque personal. Vargas, un hombre de 50 años con un traje gris impecable y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, estaba sentado detrás de su inmenso escritorio. «Pase, profesora. Cierre la puerta». Martina obedeció, permaneciendo de pie frente al escritorio. Sin decir una sola palabra, Vargas deslizó un sobre de papel manila sobre la superficie de Mesdotil. Caoba pulida. El sobre estaba abierto. Con el dedo índice, el director empujó el contenido hacia afuera, esparciendo 3 fotografías brillantes de alta resolución sobre la madera. Martina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eran imágenes de la madrugada anterior. La luz de la luna. El banco del jardín interno. En una de ellas se veía claramente la mano de Martina apoyada en la espalda del cirujano jefe. En la siguiente, la proximidad íntima de sus rostros, a centímetros de besarse, iluminados por las luces lejanas de la ciudad. El protocolo de conducta interna de este hospital prohíbe terminantemente las interacciones personales de índole romántica o física entre el cuerpo clínico superior y el personal contratado que comprometan la objetividad de la institución.
recitó Vargas, entrelazando los dedos sobre el escritorio con una expresión de triunfo glacial. Martina intentó hablar, pero su garganta estaba completamente cerrada. Su contrato temporal no será renovado. Profesora, continuó el director administrativo, recogiendo las fotografías con lentitud calculada. De hecho, su desvinculación es inmediata por falta de ética profesional. Tiene 1 hora para vaciar su escritorio y, dado que el ala pedagógica acaba de perder a su única coordinadora, la Junta acaba de aprobar por unanimidad el cierre definitivo de la clase hospitalaria a partir de mañana mismo para iniciar la remodelación de las salas VIP. El silencio que siguió fue absoluto, aplastante y definitivo. El sonido de la cinta de embalaje rasgando el silencio del tercer piso era ensordecedor. Martina presionó la tira plástica transparente sobre la última caja de cartón corrugado, sus dedos moviéndose con una rigidez mecánica que delataba el entumecimiento de su cuerpo entero. La clase hospitalaria, que apenas unas horas antes vibraba con los colores primarios de la témpera fresca y el eco constante de las risas infantiles, estaba irreconocible. Las pequeñas sillas de plástico amarillo habían sido apiladas en una esquina oscura. Los atriles de madera estaban desarmados y las paredes, antes tapizadas con dibujos de superhéroes y paisajes imposibles, ahora exhibían enormes rectángulos descoloridos sobre la pintura blanca descascarada. El olor a polvo acumulado reemplazó rápidamente al aroma dulce de los crayones de cera. Mateo estaba parado en el umbral de la puerta de vidrio esmerilado, arrastrando su atril de suero con la mano izquierda. El niño de 8 años observaba las cajas apiladas con los ojos muy abiertos. Sus nudillos apretando el tubo de metal de su vía intravenosa hasta que las falanges se volvieron completamente blancas. «¿Por qué estás guardando las pinturas, profe?», preguntó el pequeño, su voz temblando ligeramente. «¿Hicimos algo malo?». El aire abandonó los pulmones de Martina como si hubiera recibido un golpe contundente en el centro del estómago. Ella tragó saliva con dificultad, obligando a los músculos tensos de su rostro a formar una sonrisa, suave mientras caminaba hacia el umbral para arrodillarse frente a la silla de ruedas del niño, quedando a la altura de sus ojos asustados. «Nadie hizo nada malo, Matu», susurró ella, acomodando el gorro de lana azul sobre la frente pálida del niño. «Es solo que la escuela se va a tomar unas pequeñas vacaciones para arreglar el piso. Ustedes tienen que concentrarse en ponerse muy fuertes». Mateo parpadeó y una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla izquierda, perdiéndose en el cuello de su pijama de algodón desgastado. Martina apretó los labios para contener el temblor de su propia barbilla y lo abrazó, hundiendo el rostro en el hombro del niño, mientras el sonido de las ruedas metálicas de un camillero resonaba como una marcha fúnebre a sus espaldas. Mientras tanto, en el bloque quirúrgico del 7º piso, el doctor Nicolás se quitaba los guantes de látex manchados de rojo frente al lavabo de acero inoxidable. La cirugía de Ciro había sido un éxito absoluto contra todo el pronóstico médico. El cirujano dejó correr el agua helada sobre sus manos, observando cómo el líquido rosado desaparecía por el desagüe metálico. Sus hombros se sentían como si estuvieran hechos de plomo fundido, pero la necesidad urgente de ver a Martina, de contarle que su alumno favorito iba a despertar con un corazón remendado, pero fuerte, lo impulsaba a moverse. Se secó las manos apresuradamente con una toalla estéril y caminó a zancadas largas hacia el ascensor. Cuando las puertas metálicas se abrieron en el 3er piso, el silencio que lo recibió fue absoluto, antinatural y aterrador. Caminó por el pasillo de linóleo hasta la puerta de vidrio esmerilado y empujó la manija. La habitación estaba completamente vacía,
oscura y despojada de cualquier rastro de vida infantil. Solo quedaba una pila de cajas de cartón selladas contra la pared del fondo y una escoba solitaria apoyada en el escritorio donde Martina solía sentarse a corregir ejercicios de matemáticas. Nicolás apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo palpitó visiblemente en su sien derecha. Giró sobre sus talones y corrió hacia las escaleras, subiendo los 2 pisos restantes hasta el ala administrativa, saltando los escalones de A3, ignorando el ardor en sus pantorrillas y la respiración agitada que le quemaba la garganta. No golpeó la puerta de roble macizo. La abrió con un empujón brutal que hizo chocar la madera contra la pared de yeso. Vargas levantó la vista de sus documentos financieros, alzando una ceja perfectamente perfilada ante la intrusión del cirujano jefe. Su contrato estipula que debe solicitar una reunión formal para asuntos administrativos, doctor, pronunció el director, su voz arrastrando un tono de superioridad glacial. Nicolás cruzó la inmensa oficina en 3 zancadas, plantando ambas manos sobre el escritorio de caoba pulida y acercando su rostro al del hombre sentado frente a él. ¿Dónde está la profesora de la clase hospitalaria?, exigió saber el médico, su voz grave resonando como un trueno contenido en las paredes del despacho. Vargas sonrió sin mostrar los dientes, una línea fina y cruel, y empujó el sobre de papel manila hacia el centro de la mesa. La señorita fue desvinculada esta misma tarde por violar el inciso 4 del Código de Ética Profesional de esta institución, explicó el administrador, recostándose en su sillón de cuero negro. Puede revisar el material fotográfico usted mismo. Un comportamiento completamente inaceptable para alguien en su posición de liderazgo clínico. Nicolás ni siquiera bajó la mirada hacia las fotografías esparcidas. Sabía exactamente de qué se trataba. Usted ordenó que nos siguieran, murmuró el cirujano, la ira vibrando en cada sílaba rasposa de su garganta. Contrató seguridad privada para espiar al personal médico dentro del propio recinto hospitalario. Yo protejo los intereses de esta empresa, Nicolás, replicó Vargas, poniéndose de pie para intentar igualar la estatura imponente del médico. Si la junta directiva se entera de que el accionista mayoritario, disidente y director clínico mantiene aventuras secretas con el personal temporal en los jardines de la institución, su voto perderá toda credibilidad. Le revocarán la licencia de jefe de cirugía y sin usted a cargo, nadie en este hospital tiene la habilidad técnica para operar a los pacientes del ala 3. ¿Va a sacrificar la vida de esos niños por una maestra sin título permanente? El chantaje era perfecto, milimétrico y letal. Nicolás cerró las manos en puños tan apretados que sus uñas cortas se clavaron en las palmas hasta casi hacerlas sangrar. El peso abrumador de la realidad se desplomó sobre sus hombros. Si peleaba por ella, perdía el quirófano, y si perdía el quirófano, niños como Ciro morirían esperando un especialista. Vargas lo tenía completamente atrapado en una red de burocracia y jerarquía asfixiante. Dio un paso atrás, apartando las manos de la madera pulida como si quemara. Se dio media vuelta y salió de la oficina sin emitir un solo sonido, tragándose la furia y la impotencia que le desgarraban la garganta. Fueron las 2 semanas más frías y silenciosas en la historia del Hospital Clínico de Córdoba. La nueva ala VIP estaba lista para su inauguración oficial el viernes por la noche. Los pasillos de pediatría seguían funcionando, pero los niños pasaban las horas mirando los techos blancos, con los auriculares puestos y la mirada perdida, sin la energía caótica que la clase hospitalaria solía inyectar en sus venas. Nicolás operaba de manera autómata, salvando vidas en el quirófano con su precisión habitual, pero refugiándose en su oficina a oscuras el resto del día, negándose a hablar con nadie fuera de los estrictos temas médicos.
El gran evento de inauguración se organizó en el gigantesco vestíbulo principal de la planta baja. Suelos de mármol pulido que reflejaban las luces cálidas de inmensas lámparas de araña, mesas cubiertas con manteles de seda blanca, ofreciendo copas de champán y bandejas de canapés a una multitud de accionistas vestidos de etiqueta, políticos locales y una docena de periodistas con cámaras fotográficas de alta tecnología. Vargas estaba en su elemento, parado frente a un micrófono sobre una tarima alfombrada, sonriendo a las cámaras mientras acomodaba el nudo de su corbata de seda plateada. Esta nueva instalación representa el pináculo de la medicina privada en nuestra región, proclamaba el director administrativo, su voz amplificada rebotando en las paredes de cristal del vestíbulo. Un espacio diseñado para la élite, garantizando el confort y la exclusividad que nuestros inversores demandan. Dejamos atrás las viejas y costosas estructuras filantrópicas para abrazar el futuro de la rentabilidad médica. Nicolás estaba de pie cerca de la puerta de servicio, vestido con un traje oscuro que le quedaba tenso en los hombros, sosteniendo un vaso de agua mineral que no había probado. Observaba la escena con un desprecio absoluto, su mandíbula tan rígida que los dientes le dolían. De repente, el micrófono de Vargas emitió un pitido agudo y ensordecedor que obligó a todos los presentes a cubrirse los oídos. Las inmensas pantallas de alta definición, colocadas estratégicamente detrás de la tarima para mostrar los gráficos de ingresos proyectados, parpadearon violentamente. El logotipo dorado del hospital desapareció en un parpadeo de estática digital. El silencio que siguió en el gigantesco vestíbulo fue tan pesado que se podía escuchar el tintineo del hielo en los vasos de cristal. En las tres pantallas gigantes apareció el rostro de Mateo, grabado en primer plano desde la cama de su habitación en el tercer piso, con la cabeza sin cabello cubierta por su fiel gorro azul y una sonrisa brillante. «Mi nombre es Mateo», dijo la voz del niño a través de los parlantes de alta fidelidad, inundando el lujoso evento. «Y gracias a la escuela del hospital, yo sé que mi quimioterapia son soldaditos blancos, que van a pelear contra los monstruos oscuros de mi sangre. La profe me enseñó a dibujarlos». Un murmullo de confusión onduló entre los elegantes invitados. La imagen cambió a la de Ciro, sentado en una silla de ruedas, con el vendaje visible bajo el cuello de su pijama. «Yo aprendí a calcular fracciones mientras me pasaban el suero», explicó Ciro, mirando directamente a la lente de la cámara. «Si mi corazón falla un poco, yo sé cuántos números necesito para que vuelva a latir fuerte. Y eso me quita el miedo a la oscuridad de las máquinas». Las puertas de cristal de la entrada principal se abrieron de par en par con un chasquido mecánico simultáneo. Martina entró al majestuoso recinto pisando fuerte sobre la alfombra roja. No llevaba un vestido de gala ni joyas brillantes. Vestía su delantal cuadrillé impecablemente limpio sobre unos pantalones de lona oscura, con el cabello recogido en una trenza tensa. Detrás de ella caminaban más de 30 padres, madres y expacientes de Mendoza, pediatría, sosteniendo pancartas improvisadas con dibujos de superhéroes, gráficos de recuperación pintados a mano y fotografías de los niños sonriendo en las pequeñas sillas amarillas. Los flashes de las cámaras de prensa estallaron como una tormenta eléctrica, enfocándose inmediatamente en la inesperada manifestación que irrumpía en la alfombra roja. Vargas palideció de golpe, soltando el micrófono que cayó al suelo alfombrado con un golpe sordo. «¡Seguridad!», gritó el director administrativo, su voz perdiendo toda la compostura elegante. «Saquen a esta gente de aquí inmediatamente. Esto es propiedad privada». 4 guardias de uniforme negro avanzaron hacia el grupo desde los laterales del salón. Nicolás soltó el vaso de agua. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, pero nadie prestó atención al ruido porque el inmenso cirujano ya estaba caminando a zancadas colosales hacia el centro de la sala,
interponiendo su cuerpo imponente entre los guardias de seguridad y el grupo de padres. «Nadie va a tocar a estas personas», ordenó el médico, su voz cortando el aire del vestíbulo como una hoja de acero afilada. Los guardias se detuvieron en seco, dudando ante la autoridad absoluta que emanaba del director clínico y accionista mayoritario de la institución. Nicolás no miró a Vargas. Sus ojos oscuros, libres por primera vez del peso abrumador del cansancio y la contención, se fijaron directamente en Martina. Caminó hacia ella con paso firme, cruzando el océano de periodistas e inversores sorprendidos, hasta detenerse a escasos centímetros de distancia. El pecho del cirujano subía y bajaba con rapidez, sus manos grandes y ásperas buscando las de ella para entrelazar sus dedos con una fuerza casi desesperada. El doctor Nicolás está comprometiendo su posición ética. Intentó vociferar Vargas desde la tarima, sudando frío bajo las luces del escenario. Esta mujer fue despedida por mantener relaciones inapropiadas e influenciar el presupuesto. Nicolás se giró lentamente, sin soltar la mano de Martina, para encarar al administrador y a las cámaras de televisión que transmitían el evento en vivo. «Mi nombre es Nicolás y soy el jefe de cirugía torácica de este hospital», declaró él, proyectando su voz grave y autoritaria hacia la multitud expectante. «Y también soy el propietario legal del 30% de las acciones de este consorcio. A partir de este exacto momento, retiro todo mi capital del proyecto de la nueva ala VIP». Un jadeo colectivo resonó entre los inversores vestidos con trajes a medida. «Todos esos fondos», continuó el cirujano, levantando la mano de Martina entrelazada con la suya para que todos pudieran verla, «serán redirigidos de manera inmediata y permanente para financiar la clase hospitalaria pediátrica. Además, los índices de mortalidad posoperatoria han disminuido un 15% desde que esta profesora implementó su programa lúdico de recuperación emocional previa a las cirugías invasivas. Los datos clínicos están siendo enviados a sus correos electrónicos corporativos ahora mismo». Vargas se apoyó pesadamente contra el atril transparente, derrotado, sabiendo que las cámaras acababan de grabar el fin de su carrera administrativa. Nicolás bajó el micrófono portátil que alguien le había acercado y volvió su atención completamente hacia Martina. Ella lo miraba con los ojos brillantes, sus dedos apretando los de él con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. La respiración de la profesora era entrecortada, una mezcla abrumadora de adrenalina pura y un alivio tan profundo que le hizo temblar las rodillas. El cirujano levantó su mano libre y rozó la línea de la mandíbula de ella con el pulgar áspero. «Nunca más te voy a soltar la mano en un pasillo oscuro», murmuró él, su voz bajando a un susurro ronco que solo ella pudo escuchar por encima del caos ensordecedor del salón. Martina soltó una pequeña carcajada nerviosa y se puso de puntillas. Nicolás inclinó la cabeza, acortando la distancia final, y selló sus labios en un beso profundo, firme y desesperado. Fue un beso que desafiaba todas las reglas de protocolo, frío clínico y distanciamiento profesional que habían gobernado la institución durante décadas. Los flashes de los periodistas explotaron a su alrededor, inmortalizando el choque definitivo entre el rigor implacable de la medicina y la dulzura inquebrantable de la enseñanza infantil, mientras los padres y los niños presentes estallaban en aplausos ensordecedores. 8 meses después de aquella noche, el viento suave de la primavera mecía las hojas de los árboles jóvenes en el jardín interno del hospital. El muro de ladrillo expuesto estaba ahora cubierto por una hiedra verde brillante, y las antiguas bancas de concreto habían sido reemplazadas por mesas de madera con tableros de ajedrez y cuadernos de dibujo esparcidos por la superficie.
Martina estaba sentada sobre una manta extendida en el césped sintético, rodeada por un grupo de niños que intentaban construir una pirámide gigante con bloques magnéticos de colores. Llevaba su delantal cuadrillé habitual, pero un pequeño detalle metálico brillaba en el dedo anular de su mano izquierda cada vez que el sol la alcanzaba. La puerta de cristal del pasillo principal se abrió y Nicolás caminó hacia ellos cruzando el sendero de grava fina. Llevaba el uniforme quirúrgico azul y las profundas ojeras moradas habían desaparecido casi por completo de su rostro. Se veía relajado, sus hombros anchos, finalmente libres de la tensión aplastante que antes los gobernaba. Caminó hasta detenerse junto a la manta, inclinándose ligeramente. De uno de los bolsillos profundos de su bata blanca de director asomaba una parte del tubo amarillo de un estetoscopio de juguete de plástico barato. Martina levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol de la tarde, y le regaló una sonrisa que hizo que el pulso del inmenso cirujano se acelerara de inmediato. Él se agachó a su lado, apoyando una rodilla en el suelo, y besó suavemente la comisura de sus labios frente a la atenta mirada de los pequeños pacientes. «Tengo 20 minutos antes de la próxima consulta», murmuró Nicolás, rozando el brazo de ella. «¿Crees que haya espacio para un médico cansado en esta construcción de bloques?» «Siempre hay espacio», susurró ella, pasándole una pieza cuadrada de plástico azul. «Solo tienes que mirar bien los bordes para que encajen».